benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, que es dominio propio. ¿Quiere usted mostrarme a una persona de que no tiene el Espíritu Santo dominando su vida? Esta persona es una persona gruñona, esta persona es una persona conflictiva, esta es una persona que crea problemas todo el tiempo. Pero la persona que está dominada por el Espíritu Santo realmente va a tener gozo, realmente va a tener paz, realmente va a tener armonía, porque no depende de usted, depende del mismo Dios que está obrando en tu vida. Y todos debemos de entenderlo. ¿Es importante ser lleno del Espíritu Santo? Claro que es importante ser lleno, porque la reacción que sale de ti es fruto de la presencia del Dios dominando tu vida. Y lo más que Dios te domina, lo más que vas a estar actuando, pensando, viviendo como Él es. Y las personas que van a estar a tu alrededor lo van a ver. Lamentablemente, amados hermanos, en algunas iglesias y algunas personas enseñan de que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas que uno no entiende. La realidad es que eso no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es mucho más que eso. Si ustedes se van al libro de Hechos, en el capítulo número 2, noten lo que dice la palabra del Señor en ese capítulo. Hechos capítulo 2 y el verso número 4. Dice la Biblia lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Después, en el libro de Hechos, capítulo número 4 y el verso número 31, dice la Biblia lo siguiente. 4:31, ya están ahí, hermanos. Dice la Biblia: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Hechos de que las personas, ponga atención, hermano, porque esto es importante, porque hay mucho error en esto en el ambiente, y me gustaría que usted salga claro en esta mañana qué significa realmente tener el Espíritu Santo y qué significa ser lleno del Espíritu Santo, en vez de que ande escuchando, ¿verdad?, un montón de enseñanzas que se contradicen y que van contrarias a las Escrituras. Déjeme decirle honestamente de que lo que la gente dice hablar en lenguas en este tiempo muy posiblemente no lo sea. Y déjeme decirle en esta mañana de que las primeras lenguas que la Biblia habla no son lenguas angelicales, son lenguas idiomas que nosotros conocemos. Eso dice la palabra del Señor, de que las personas que hablaron en lenguas fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, pero las lenguas que hablaron no fueron ningún tipo de lenguas angelicales, fueron lenguas que las personas que estaban ahí de otros países podían entenderles. Eso significa, lo primero, de que el hablar en lenguas verdaderamente es, si una persona dice que es lleno del Espíritu Santo y habla en lenguas, entonces lo que debería de hacer es ser capaz de poder hablar en otros idiomas. Eso es lo que enseña el capítulo número 1 y 2 del libro de Hechos. No obstante, recuerden, amados hermanos, como le digo a todos los hermanos que están en la clase de teología, de que lamentablemente muchas personas no dicen todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo número 12 y lee 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo explica con lujo de detalle de que hay un don que es el don de hablar en lenguas, y esas lenguas no son idiomas, esas lenguas son angelicales. Pero lo que debemos dejar bien sentado en esta mañana es que hablar en lenguas no es garantía de que usted esté en Cristo. Porque para empezar, lo que las personas dicen que son lenguas en este tiempo, por lo menos desde mi punto de vista, y basado en el estudio y el escrutinio de las Escrituras, muy posiblemente no lo sean. Y todo lo que hacen es un balbuceo de que no lleva y que no edifica a ninguna persona. Así de que cuando alguien le dice a usted, si tú no hablas en lengua no eres salvo, la realidad es que la palabra del Señor enseña todo lo contrario. La palabra del Señor dice que el hablar en lengua es uno de los dones menos importantes en la iglesia. Y la razón por esto es porque cuando usted habla en lengua, dice la Biblia, eso no lo estoy inventando yo, eso está en la Biblia. Cuando usted habla en lengua se edifica a usted mismo. Pero los dones, por definición, tienen que ser para la edificación del cuerpo de Cristo.
Por eso, amados hermanos, debemos de entender, dice el apóstol Pablo, yo les invito a todos ustedes de que hablen en lengua a todos, pero por sobre todas las cosas que profeticen. Y esa es otra de las cosas que tenemos problemas, ¿verdad? En este tiempo, porque hay muchos profetas mentirosos, sinvergüenzas y ladrones, que realmente no tienen nada de profetas, y lo único que dicen es con el deseo de sacar ventaja a la gente incauta que se dejan engañar porque no conocen las Escrituras, o porque no estudian las Escrituras como Dios quiere que se estudien. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en el capítulo número 4, que las personas que recibieron al Espíritu Santo no hablaron en lenguas. Note el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Déjenme decirle, amados hermanos, que en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2 verdaderamente eso es lo mismo que sucede. Pero ahora las personas están hablando en su idioma la palabra de Dios. Y lo están haciendo con denuedo, con entrega, lo están haciendo con potencia, lo están haciendo bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso yo les digo en esta mañana de que la persona que sale a visitar el jueves en esta iglesia, sale a visitar los jueves, aunque esté frío, aunque esté nevando, esa persona es más llena del Espíritu Santo que la persona que dice que es lleno del Espíritu Santo solo porque balbucea 4 palabras. La persona que visita, la persona que está allá afuera, obedeciéndole al Señor, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, es más llena del Espíritu Santo que la persona que solamente dice yo hablo en lenguas y no hacen nada por el Señor. Hechos capítulo número 6 y el verso número 3 dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de que hablen en lenguas. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Hechos capítulo 6 y el verso número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Era la hora de escoger al sucesor de Judas, a las personas que iban a servir las mesas, y tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo, pero también tenían que ser personas llenas de sabiduría. Hechos capítulo número 13, y este es el último que vamos a ver en relación a la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 13, 52. Noten algo interesante, ya lo mencionamos esto, pero la Biblia nuevamente lo menciona. Y dice la Biblia, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso yo les digo, amados hermanos, de que la persona que es amable, la persona que es gozosa, la persona que es servicial, la persona de que agrada a los demás, la persona que bendice la vida de los demás, para mí esa persona tiene muchísimo más valor que la persona que dice yo hablo en lenguas. Para serle honesto, a mí no me interesa que usted hable en lenguas si usted no le sirve al Señor. No me interesa que usted hable en lengua si usted realmente no está buscando de la dirección de Dios en su vida. ¿De qué le sirve hablar en lenguas? Vamos a pasar en este momento al segundo punto en esta mañana, y es que el Mesías nos redimiría. El Mesías nos redimiría. ¿Por qué no van conmigo al libro de Lucas, en el capítulo número 1 y el verso número 68? Dice la Biblia: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La otra vez que estuvimos aquí, yo les expliqué a ustedes lo que significaba redención. Muy posiblemente ya se les olvidó, ¿verdad que sí? Pero no se preocupen, porque les voy a enseñar de nuevo lo que significa redimir. Eso no lo digo yo, esto lo dice el diccionario. Redimir, dice el diccionario, y es verdad, es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Todos vayan conmigo entendiéndolo. Es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Es librar de una obligación o extinguirla. El Señor Jesucristo redimió, compró por precio a cada uno de nosotros.
Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, en ese momento Él estaba comprando con el precio de su sangre la redención de cada uno de nosotros. Nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos bajo la influencia del diablo, bajo el dominio del diablo, bajo el poder del diablo, y el Señor nos redimió. Él compró a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, por medio de un precio pagado, que fue la sangre derramada de Él en la cruz del Calvario. Primera de Corintios, capítulo número 6, nos explica un poco más al respecto. Primera de Corintios, capítulo número 6, el verso número 19 y el verso número 20. ¿Ya están ahí? Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados hermanos, lo interesante de la redención es de que cuando el Señor nos compra y nos libera del pecado, cuando el Señor nos compra y nos libera de la opresión satánica, cuando el Señor nos compra y nos trae de las tinieblas a su luz, en ese momento nosotros ya no le pertenecemos al diablo, pero ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora le pertenecemos al Señor, porque el Señor es el Mesías y el Señor es el Cristo. Déjeme decirle algo importante en esta mañana, y es que el Señor nos redimió de la condenación eterna. La palabra del Señor en el libro de Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos dio vida juntamente con Cristo, y que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que esta fe no es algo que nosotros podemos experimentar, sino que es algo que el Señor nos da. La fe que usted experimenta para salvación, usted no puede decir yo soy salvo porque yo experimenté fe. Usted es salvo por gracia, y la fe que usted experimentó tampoco depende de ti, depende de Dios. Dios es el que te da el privilegio de tener fe, aún fe para salvación. Porque solamente el que Dios quiere, al que Dios llama, al que Dios acerca a Él, es el que va a venir. Nadie más va a venir a los pies del Señor Jesucristo. El Señor nos redimió de la condenación eterna. ¿Por qué no van conmigo al libro de Colosenses? El libro de Colosenses lo explica muy bien. Y voy a explicar algo aquí interesante al final de este punto. Y me gustaría que todos pongan atención, hermanos, porque lamentablemente muchos de nosotros vivimos como que no entendemos la Biblia, como que no entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Colosenses capítulo 2 y el verso número 13. ¿Ya están ahí? Dice la Biblia: y a vosotros, esto es a ustedes y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjenme decirle, amados hermanos, de que la Biblia nos enseña, por lo menos en el libro de Judas, de que cuando el diablo nos ve a todos nosotros, él piensa que nosotros merecemos ir al infierno, y déjeme decirle que está en lo correcto. Cuando el diablo lo mira a usted, cuando el diablo mira todo lo que usted hace, no es que el diablo sea omnipresente, es que él tiene muchos compañeros y están en todo lugar. Pero cuando el diablo se da cuenta de su vida, cuando el diablo mira qué tipo de persona tú eres, entonces el diablo piensa: esta persona realmente tal vez ahora ya vive mejor, pero yo me di cuenta cómo vivía antes, y de acuerdo a lo que yo entiendo, Dios es justo, y en la justicia de Dios esta persona merece irse al infierno conmigo. Dice la palabra del Señor en el libro de Judas de que eso fue lo que sucedió con Moisés. ¿Por qué no van conmigo al libro de Judas? El libro de Judas está antes del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia.